Hola mis queridos hermanos, el Señor los bendiga. Estamos aquí para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Pido disculpa porque la voy a poner un poco tarde, pero he estado enfermo, tengo una infección en el oído izquierdo y no puedo hablar muy bien, pero hoy siento que he recuperado la voz, así que vamos a intentar con la ayuda de Dios de tener este repaso. La lección tiene como título Las Naciones segunda parte y antes que nada, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección del Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos y hermanas este repaso de la lección de la escuela sabática. Pido tu mano curativa sobre mí, que bendiga a los que escucharán esta lección y que con tu ayuda, lo que vamos aprendiendo, podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el Salmo 46, versículo 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La lección de la escuela sabática, en la introducción, nos habla de una herejía, una interpretación incorrecta de las consecuencias y el origen del pecado. Aquí nos dice que a lo largo de los siglos algunas personas han sostenido que Dios quería que la humanidad cayera en pecado y muriera, y que por eso la llevó a la cruz en la persona de Jesús, para mostrar así de una manera insuperablemente gráfica y poderosa su amor por ella. En otras palabras, muchas veces por no entender algunas cosas, aceptarlas como están en la palabra de Dios, las personas caen, ¿verdad?, en interpretaciones privadas y erróneas. Lo que está diciendo esta introducción es que Dios quería que el pecado existiera. En otras palabras, Él es el promotor, el culpable. Y lo hizo para tener una excusa de poder manifestar su amor a través de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí dice que esta es una postura horrible y miserable. Por supuesto que nunca Dios ideó este plan para que los seres humanos cayeran. De hecho, vemos en las Escrituras el amor de Dios, cómo preparó un jardín para nuestros primeros padres para que fueran felices, y la idea que Dios tenía de que ellos pudieran estudiar, que eso fuera un aula y Dios fuera su maestro. Lamentablemente, Satanás es el creador del pecado, el que hizo que nuestros primeros padres desobedecieran. Así que en esta lección vamos a seguir estudiando acerca del surgimiento y la caída de algunas naciones. Y también estudiaremos cómo, a pesar de que el pecado entró y a pesar de que el hombre quiere gobernar y hacer lo que él quiere, Dios encamina las cosas para beneficio de su pueblo. Hay tres pensamientos que yo encuentro en esta lección. El primero es las consecuencias de conocer el mal. La segunda es la consecuencia de Israel al haber pedido un rey y despreciado el gobierno teocrático de Dios. Y la tercera es que Dios nos revela a nosotros el surgimiento de las naciones y el conflicto que hay entre el bien y el mal, y la destrucción total del mal, y cómo el pueblo heredará, mis queridos hermanos, un reino establecido por nuestro Dios
y cómo Él será nuestro gobernante y viviremos allí donde reinará el amor. Ahora vamos a leer algunas citas importantes del espíritu de profecía. Algunas de ellas están en las notas, ¿verdad?, que tiene la lección de la escuela sabática, ¿no?, que deberíamos de leer. Y otras, a medida que voy estudiando estas lecciones, se me vienen algunas citas que he leído anteriormente y que yo comparto con ustedes porque creo que tienen una gran enseñanza. Primero vamos a leer una donde se nos dice que el pecado no se puede entender, y esto deberíamos de creerlo, ¿no? ¿Cómo entender que un ser creado a una perfección impresionante, ¿no?, haya de alguna forma pecado contra Dios y arruinado esta humanidad? Así que vamos a leer esta cita para que podamos entender un poco cuál es la postura del Señor en concerniente a el pecado revelado a su sierva, al espíritu de profecía. Dice aquí lo siguiente: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Como esta cita nos explica, hay cosas que no podemos entender. Aquí se nos dice claramente que Dios no es el culpable de las consecuencias de la introducción del pecado, sino Satanás. También se nos dice que hay cosas muy claras que están reveladas en la Biblia, y en esa es la que nosotros debemos aferrarnos y creerlas por fe. Muy bien, el día domingo tiene como título el primer mandamiento. Y leemos aquí en la cartilla, usted tiene que leer del versículo 9 al 17. Yo voy a leer del 15 al 17. Hay un pequeño error de dedo allí en Génesis que puse 17 y 17, pero es del 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, como vemos aquí, en este día domingo, se nos explica, ¿verdad?, que Dios utiliza la primera vez la palabra mandó, que es tasabá en el idioma hebreo,
que es donde se origina o es la raíz de la palabra mishbot, que es mandamiento. En otras palabras, Dios le dice a Adán y a Eva que no puede comer de un árbol, puede comer de todos los demás, pero que debe obedecer y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que la palabra tasabá y mishbot están unidas para tratar de explicarle al hombre en estas palabras que debía de obedecer al Señor. Ahora, el hombre desobedeció el mandato de Dios. Y la lección nos explica que, bueno, al Dios mandar eso, le estaba diciendo aquí que Él no quería que nuestros primeros padres conocieran el mal. Es lógico que Adán y Eva solamente conocían el bien. Y aquí dice cómo es posible que el conocimiento esté prohibido. ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Por supuesto que sí. Si nosotros hemos leído el espíritu de profecía y la palabra del Señor, Dios quería que ese jardín fuera un aula y Dios iba a ser su maestro. Iba a explicarle cosas relacionadas con la creación del universo. Pero lamentablemente ellos no quisieron escuchar al Señor y entonces desobedecieron, y ahora no solamente iban a conocer el bien que ya conocían, sino que ahora también iban a conocer el mal. Y aquí nos dice la lección que hay veces mejor no conocer algunas cosas que nos pueden traer dolor y sufrimiento. Pero una vez que el pecado entró en el universo, nosotros tenemos esa tendencia a querer experimentar por nosotros mismos algunas cosas que nos traen muchas dificultades, ¿verdad? Hay veces Dios nos ha dado instrucciones con referente a lo que tenemos que comer, pero nosotros decimos que es mentira. Decimos, de todas maneras me voy a morir, o es mejor morir comiendo feliz y gozándonos que prohibirnos algunas cosas, porque no sabemos realmente qué es la enfermedad. Pero una vez que estamos en situaciones difíciles, cuando de verdad nos damos cuenta que eso que nosotros decíamos que era mejor morir comiendo feliz, y ahora estamos en el problema, clamamos a Dios, porque una cosa es decir algo y estar bien, y una cosa es experimentar, el mal como resultado de nuestros actos. La palabra de Dios dice que el pecado tiene consecuencia y que todo lo que hemos sembrado, eso segaremos. Entonces Dios a veces quiere evitarnos, y nosotros aún como padres también lo entendemos bien esto, queremos evitar a nuestros hijos el sufrimiento, pero al igual que Adán y Eva, cada uno de nosotros, ¿verdad?, queremos experimentar y saber qué es pasar por situaciones. El problema es que esto nos trae mucho sufrimiento y dificultades. Luego en este día, la lección conecta esta desobediencia con el anhelo del pueblo de Israel de tener un rey y ser igual a las demás naciones paganas. ¿Qué sucedió? Ya estudiamos la semana pasada que estos reyes fueron reyes malos y que finalmente llevaron tanto al reino del norte como el reino del sur o Samaria y Jerusalén a una deportación. La lección nos dice entonces que Dios permitió esto. Ellos querían ser gobernados por un rey y parecerse a las naciones paganas. Bueno, Dios trató de ayudarlos. Le puso un rey, pero este rey adoptó, ¿verdad?, costumbres paganas y llevó al pueblo a la apostasía. Despreciaron a Dios, escogieron un rey pagano o reyes que eran de la nación, pero
que por imitar a los demás reinos hicieron cosas muy malas y finalmente ahora Dios iba a permitir que el pueblo fuera gobernado realmente, no ahora por un rey del mismo pueblo que era pagano, había adquirido costumbres paganas, sino que iban a ser llevados cautivos a una ciudad, un país donde ahora sí van a experimentar ser igual a las demás naciones. Y dice ahí, entonces, en nuestra lección, que Dios permitió esto con una razón. Ahora sí iban a saber realmente la diferencia entre haber elegido por siempre tener a un rey justo, santo y bueno y ser dirigido por un rey en su totalidad pagano, idólatra, que iba a someter al pueblo de Dios. Qué cosa tan triste, ¿no? El querer conocer, experimentar cosas que hay veces nos traen tanto sufrimiento, ¿verdad? Y entonces dice aquí lo siguiente: los siglos de sometimiento en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén, se convertirían en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Nosotros hemos nacido, lamentablemente, en este mundo y venimos de diferentes países. Seguramente esta lección la van a escuchar personas en diferentes lugares que han sido gobernados por diferentes personas, ¿verdad? Y hemos sentido nosotros cómo estos gobernantes llenos de corrupción, de maldad, dirigen a nuestros pueblos y cómo hay sufrimiento, ¿no? Estamos viendo esta política, ¿no? En los Estados Unidos, cómo se están violando algunos principios o reglamentos o estatutos de las mismas leyes que son las que deben proteger a los ciudadanos. Por supuesto, la palabra de Dios es clara: aquel que hace algo malo tiene pues que sufrir las consecuencias de las leyes. Pero cuando hay personas que son inocentes, que están sufriendo, entonces conocen lo que es tener un dirigente que no se preocupa tanto por el pueblo, por el beneficio, sino por el de él mismo. Así que esto lo hemos visto, lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Pero vamos a seguir adelante. Quiera Dios que nosotros que nacemos y conocemos esta parte mala, ¿verdad?, deseemos estar en la presencia de Dios y aceptarlo como nuestro Salvador y nuestro Rey. Los judíos sí entendieron bien el contraste entre ser dirigidos por el Señor y ser cautivos en una tierra con un rey totalmente idólatra y pagano. Adán entendió bien lo que realmente es las consecuencias del pecado. Nosotros no la entendemos muy bien y por eso hay interpretaciones erróneas, pero Adán sufrió cada cambio que iba sufriendo este mundo. No digamos la primera muerte de su propio hijo. Ellos entendían bien el contraste en estar en ese huerto del Edén y ahora tener que trabajar y observar durante 930 años cómo la humanidad se había corrompido al punto de que ellos también sabían que Dios a través del diluvio la iba a destruir. Yo me imagino que cuando descansaron estaban deseosos de poder terminar, ¿verdad?, que esto terminara para poder estar con Cristo Jesús. Tenían esperanza, lo aceptaron y están esperando la resurrección para volver al Edén perdido. Dice aquí una pregunta que estaba en la lección.
reflexiona sobre los tipos de conocimiento que incluso hoy sería mejor no tener. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Hay muchas cosas, mis queridos hermanos, que podíamos nosotros mencionar en esta pregunta. Me gustaría también escuchar tus comentarios. ¿Qué cosas no deberíamos de conocer que en vez de hacernos bien al final nos hacen mucho mal? ¿Qué conocimientos, verdad, deberíamos evitar que han traído dolor a la humanidad? Pero no vamos a mencionarlos aquí porque el tiempo siempre se nos va tan rápido, pero es una pregunta retórica para que podamos meditar en ella. Y si tú me envías un comentario, a mí me gustaría también leerlo para conocer tus pensamientos y yo aprender también de ti. Tenemos una cita para este día que dice lo siguiente, está en el hogar cristiano. ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se quite el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos vislumbres por medio del microscopio, cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios. Muy bien, esta cita es una cita que tomé del hogar cristiano, donde la cita anterior, el contexto, decía lo que Dios quería hacer con nuestros primeros padres, cómo Él quería ser su maestro y estudiar. Y aquí se nos llama la atención a que podamos nosotros prepararnos para ir a la escuela donde nuestro Dios será el maestro, donde ahora por muchos avances científicos que haya, cuando el pecado se acabe, podemos ver las vislumbres, la gloriosa belleza de la naturaleza que Dios creó y estudiarla junto a nuestro Creador. Muy bien, el día lunes tiene como título Daniel capítulo 2, un capítulo que nosotros los adventistas conocemos bien y que si hay alguna persona que no es miembro de la iglesia adventista, yo le pido que por favor lea todo el capítulo 2. Aquí solamente vamos a leer del versículo 31 al versículo 34. Tú, oh rey, veías ya aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La lección de esta semana y en este día no hace énfasis en quién era la cabeza, ni los brazos de plata, ni el vientre de cobre, ni las piernas de hierro, ni los pies, que era parte de hierro y parte de barro cocido. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la cabeza es Babilonia, que los brazos y los pechos de hierro representan a los persas, que el vientre, ¿verdad?, de cobre era Alejandro Magno, que las piernas de hierro representan a Roma y que los pies son la división de los países que existen ahora en Europa. Pero el énfasis no está aquí ni en las fechas, sino que el autor de la lección lo que nos quiere enseñar es que todos estos reinos que surgen y van pasando no cumplen el propósito de Dios. Las personas que lo van dirigiendo
desaparecen y leeremos una cita de por qué el Señor actuaba y castigaba a algunas naciones. Mi querido hermano, por mucho que tuvieran, por muchas riquezas que tuvieran, por muchos ejércitos, estas personas nunca cumplieron el propósito de poder realmente ayudar a sus súbditos, sino que en todos ellos había maldad, robo, corrupción, opresión a los pobres y lamentablemente aún los israelitas, como hemos estudiado, y que fueron deportados y que fueron, mis hermanos, esclavos de todas estas naciones, también llegaron a ser. De paso, estudiamos que ellos querían ser igual a las demás naciones y por eso Dios permitió ahora que ellos experimentaran lo que los reyes habían hecho con ellos mismos. Ahora se nos dice aquí en la lección, y la sierva de Dios también comenta esto y está de acuerdo, que muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva que va de lo más valioso a lo de menos valor. El oro deja su lugar a la plata, esta al bronce y esta al hierro, hasta terminar en una mezcla de hierro y arcilla, ¿verdad? O sea que a medida que avanza el tiempo, la corrupción es más grande, las personas parece que se van alejando más de Dios y los propósitos de Dios se cumplen menos. Ahora, la lección nos dice que había gran expectativa en el siglo número 19. Comienzan a aparecer cosas que las personas pensaron que iban a cambiar el mundo y tenían expectativa de que las cosas iban a salir bien, pero la tristeza es que estos inventos, que pueden ser muy buenos para nosotros, también son usados por los gobernantes para realizar tragedias terribles, ¿verdad? Como son las terribles guerras que han existido y que hay hoy en la actualidad. Pero en el siglo XIX aparece el ferrocarril. En el siglo XIX hay avances médicos, aparece la penicilina, aparecen los motores, aparecen las reformas laborales y muchas cosas más que las personas pensaron, bueno, vamos a vivir una época maravillosa. Sin embargo, vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, donde la cartilla nos dice que una forma, digamos, no exacta, porque no sabemos realmente cuántas personas murieron, pero por lo menos se calcula que 200 millones de personas fallecieron en estas guerras. Ahora, estas guerras comparadas con las de ahora no son absolutamente nada. Solamente en la guerra de Ucrania ya ha pasado el 1.000.000 de personas que están muriendo. Y en el siglo XX aparece Henry Ford, ¿verdad? Con los carros, ¿no? Qué comodidad, perdón. ¿Quién no le gusta tener un carro y manejar, ¿no? En largas distancias, sin cansarse? Aparece la producción en cadena, aparecen nuevas teorías. Aquí aparece el comunismo con Stalin, aparece la bomba atómica, ¿verdad? Que fue lanzada en Hiroshima, donde murieron millones de personas. Aparece Hollywood, aparece una revolución musical, aparece el internet. Y al ver estos avances, mi querido hermano, pues las expectativas eran grandes, pero como vimos, esos inventos que deberían ser para beneficio de la humanidad también son para autodestruirnos. Y aquí dice también que en el siglo XXI, haciendo una investigación hoy, mi queridos hermanos, están los smartphones, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes, que algunos dicen que ya no pueden literalmente vivir sin ellos,
Me acuerdo de una noticia de una madre que le quitó el teléfono a su hijo y saltó inmediatamente por un puente y perdió la vida. Así que, aunque tiene ventajas, ¿verdad? Hoy podemos comunicarnos con nuestros padres, nuestras familias, tener reuniones donde se conectan personas de todas partes del mundo y no hay que pagar absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando viajé a este país que tuve 2 años sin poder ver a mi esposa, solamente oírla por el teléfono. Son avances que tenemos que reconocer que han ayudado a la humanidad, pero que también esos avances, cuando son utilizados por personas que no tienen el temor de Dios, como dice la misma lección, da terror. Luego tenemos ahora la inteligencia artificial, que usted puede meterle datos y decirle que le haga una página web, que le haga una compañía, que le haga un video. Puede inclusive ahora falsificar la voz de una persona, sus movimientos. ¿Qué no se puede hacer con esta inteligencia artificial? Predecir desastres, terremotos, cosas buenas, pero como dijimos, estas naciones, los que dirigen esto, usan también esta inteligencia artificial para beneficios totalmente, o no beneficios, sino para cosas muy malas, como son esos drones teledirigidos. Ya no mandan soldados. Está usted en su casa, si está en guerra, de repente le aparece un dron tirando balas por todas partes, matando niños, mujeres embarazadas. La verdad que, como podemos ver, y el énfasis que da este día, las naciones, aunque han aumentado en inteligencia, la maldad es grande. Hoy tenemos bioelectrónicos, resonancia magnética para poder estudiar el cerebro, y aparece en el siglo XXI la electricidad y una serie de cosas, mis queridos hermanos, que no podemos dudar que realmente son cosas maravillosas, inventos muy buenos, pero que también, mientras el corazón no esté en Cristo, son utilizados para manipular, para hacer daño, para controlar a la humanidad. Y bueno, mis queridos hermanos, mientras este mundo esté gobernado por los seres humanos, cada invento que se haga, aunque pueda tener un beneficio, también será para nuestra propia destrucción. Leemos una cita que está en el Espíritu de Profecía, donde nos dice lo siguiente para finalizar este día. La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos. Se deterioraron porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios, se hundieron más y más en la escala de valores morales. Así que, mis queridos hermanos, como leemos aquí, no importa cuántos gobiernos más existan, cuántos gobernantes nuevos vengan, si no tienen, mis queridos hermanos, el temor de Dios y pisotean la ley, también desaparecerán. Estamos esperando esa roca que golpea la imagen y la desmenuza, que simboliza la segunda venida de Cristo
y el establecimiento del reino de nuestro Dios. Por ahora nos toca predicar, compartir y anunciar este reinado, que será un reinado justo, donde nunca más existirá la maldad y la corrupción. Y por eso estamos aquí en esta hora estudiando y compartiendo la palabra del Señor. Hacemos un llamado para que ores y podamos estar unidos rogando para que esto suceda pronto. Muy bien, martes estudiamos el capítulo 7. Una vez más, no estamos estudiando el significado de estas bestias, sino simplemente poniendo énfasis en el surgimiento y caída de estos imperios que fueron ineficaces para gobernar las naciones con equidad y con justicia. La primera visión del capítulo 2 es el rey que la recibe en un sueño, y la segunda es una visión directamente que se le da al profeta. Aquí dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Como vemos aquí, el viento significa guerras, luchas. Estas naciones, ahora Daniel las ve que van a estar envueltas en estos problemas, en estas luchas. Esto es importante porque así como esas naciones estaban envueltas en luchas, hoy nosotros podemos ver que Cristo aplica esto, y Él nos dice en el libro de Mateo 24 que habrán guerras y rumores de guerras. Y nosotros podemos ver que la historia de la humanidad ha sido una historia de guerras, mis queridos hermanos. Así que Dios ahora, desde otro punto, de otra perspectiva, le revela a Daniel lo que ha de suceder en muchos días después que él mismo descansara, ¿verdad? Entonces, el énfasis de este día es el mismo énfasis del estudio de ayer, y es que las naciones iban a surgir y iban a ir pasando en medio de luchas y guerras. Solo me gustaría compartir o tal vez decir algo que tal vez la lección no lo explica bien. Aquí hay una nota donde dice: a partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. Yo quiero decirle que esto es importante que lo sepamos, porque a veces repetimos cosas, ¿no?, por repetir. Y es que realmente el pueblo de Dios sí tuvo un periodo de 101 años donde tuvieron autonomía, inclusive tuvieron sus propios reyes. Y este periodo fue en el periodo intertestamentario, es en el periodo de los macabeos. Usted puede leer esta historia en los libros apócrifos que están en la Biblia católica, están en la Septuaginta griega, y que nos dice que los judíos en el periodo de los macabeos o los asmoneos tuvieron 101 años de independencia, que comienza desde el 164, y de paso se llama macabeo porque Judas, uno de los hijos de un sumo sacerdote que se rebeló contra Antíoco Epífanes y comenzó a hacer guerra, lograron, mis queridos hermanos, conquistar su autonomía hasta el año 63, cuando Pompeyo entra a Jerusalén. Ya estamos hablando ahora del Imperio Romano, y anexa Jerusalén como provincia del imperio. Pero es bueno que sepamos eso. Si usted no me cree o está seguro, puede investigar esto y se dará cuenta que todavía, a pesar de que este pueblo fue infiel y fue cautivo, tenemos que recordar que el pueblo regresó
a Jerusalén. Y bueno, Antíoco Epífanes, que era descendiente de los Seleucidas, pues atacó a este pueblo, lo maltrató. Algunos inclusive creen que él fue el anticristo, cosa que no es verdad, pero que no vamos a estudiar en este momento. Y estos judíos se rebelaron, que eran 5 hijos, ¿verdad?, del sumo sacerdote, contra los seleucidas, y lograron restaurar el templo, los sacrificios que habían sido, digamos, blasfemados por Antíoco. Y finalmente, después que logran esta independencia, la rebelión de los macabeos comenzó en el año 167, y con guerrillas recuperan el poder en el 164 hasta el año 63, pero del año 167 hasta el año 70 nunca más se descontinuaron los sacrificios en el templo. Así que solamente a manera de información, y para que no repitamos siempre que los judíos después de Babilonia nunca tuvieron independencia ni autonomía, nosotros podamos saber que sí la tuvieron durante 101 años. Creo que esto es importante para que podamos conocer la historia, y cuando hablamos con alguien que sepa, no digamos cosas que nos pueden meter en dificultades o pasar por ignorancia. Tenemos una cita que está aquí en el libro La Educación, para hacer un resumen de este día, donde nos dice: en este mismo momento los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Para nosotros, que estamos al borde mismo del cumplimiento de estas grandes escenas, qué momento tan profundo, qué interés tan vivo tiene estas descripciones de lo que está por venir. Acontecimientos por los que desde nuestros primeros padres salieron del Edén, los hijos de Dios han velado y esperado, anhelado y orado. Estamos cerca de la venida de Cristo. Ya hemos dicho que los vientos representan guerras, tumultos, batallas, y dice que por el momento los ángeles, ¿verdad?, tienen sostenido estos vientos, estas luchas, para que prediquemos la palabra. Pero una vez que ellos permitan que los seres humanos finalmente tomen el control, Satanás, dice la sierva de Dios, tome el control de los seres humanos, habrá una tormenta, dice aquí, que estallará en la tierra. Así que debemos apresurarnos para predicar la palabra y prepararnos para irnos con Cristo por la eternidad. Yo creo que esto está muy pronto a suceder. Muy bien, el día miércoles tiene como título Entre la tierra y el mar. La tierra en la Biblia es un lugar desolado. El mar, según Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, ya lo estudiamos en lecciones pasadas, representan pueblos, muchedumbres y naciones. Vemos aquí 3 pasajes que voy a explicar en una forma sencilla, y el primero está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca, la serpiente es un símbolo de Satanás, dice, tras la mujer ya sabemos que es la iglesia, agua como río, y agua son pueblos, muchedumbres, naciones, en este caso ejércitos, que persiguieran la iglesia para destruirla. Dice, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Como vemos aquí, la serpiente y el dragón son lo mismo, y este es un símbolo de Satanás. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, el 22 de julio de 1620 zarparon de Inglaterra en un barco llamado el Mayflower. En realidad zarparon de 2 barcos, uno se dañó
lo repararon, la historia es maravillosa, pero el 16 de septiembre de 1620 llegaron a Massachusetts, los Estados Unidos, el continente nuevo. Estos hermanos, que eran 102 cristianos y que venían acompañados de 44 tripulantes, llegaron a la nación de América y allí fundaron una colonia. Es, como le digo, impresionante el relato, porque muchos murieron, si no me falla la memoria, más de 50 el primer año, y hubieran muerto todos si no los ayudan los nativos que estaban en esa región. Y por eso nosotros hoy celebramos lo que se llama el Día de Acción de Gracia, donde mueren muchos pavos, porque esa fue la comida que comieron el año siguiente. Y de esta forma estos nativos ayudaron a estos primeros cristianos a sobrevivir en esas temperaturas extremas. Y allí, después que se forman las colonias, que llegan más personas, ellos nombran su primer gobernante, y ese gobernante y ellos se arrodillaron y establecieron la Constitución, o parte de la Constitución, donde está la enmienda número 3, que prohíbe que el gobierno se mezcle o se inmiscuya en los asuntos religiosos, porque venían huyendo de los anglicanos. Vale la pena recalcar que no venían huyendo de los católicos. Estos 102 cristianos venían huyendo de los protestantes, que tomaron la misma actitud de los católicos de querer imponer sus doctrinas. Y estos 102 que le llamaban peregrinos, o eran cristianos que realmente fundamentaban su creencia en la Biblia, no querían seguir esa forma de adoración obligada y dejaron Inglaterra para venir a formarse allí un grupo de creyentes que pudieran ser respetados y adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. El pasaje número 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que sube ahora del mar, ¿verdad?, donde hay multitudes de gentes y naciones, dice aquí que esta bestia tiene 7 cabezas, que son los poderes más grandes que han estado en contra del gobierno de Dios. No tenemos tiempo para mencionarlos ahora, ¿verdad? Pero son esos poderes que han atacado al pueblo de Dios durante las generaciones. Uno de ellos son los 4 imperios que están en la estatua, ¿verdad? Y después 10 cuernos, que son las naciones europeas, que tienen diademas, eran reyes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todo esto que está aquí, que vio Daniel en el capítulo 13, realmente representa al papado, ¿verdad? A la institución papal, que, si seguimos leyendo, tuvo una herida de muerte y fue sanada, y muchas cosas más allí que nos dicen que representa la Iglesia Católica Romana. Luego el tercer pasaje dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que está aquí en el versículo 11 representa a los Estados Unidos, representa a aquellos peregrinos que llegaron a los Estados Unidos y que ahí fundaron una colonia que pudiera alabar a Dios de acuerdo a su conciencia, ¿verdad? Ahora vamos a leer una cita donde claramente se nos dice que esa bestia que sube de la tierra, que se forma en un lugar desolado, realmente significa los Estados Unidos, que primero tiene 2 cuernos, que esos cuernos, mi querido hermano, son como de un cordero, pero finalmente esa otra bestia hablará como dragón, y creo yo que en estos momentos está hablando como dragón, aunque todavía no se ve en una forma abierta que es religioso. Esto muy pronto tomará ese rumbo. Vamos a leer una cita donde nos queda claro el resumen de este día, y donde se nos indica, yo creo que ya nadie duda de que los Estados Unidos es la potencia mundial. Pero leamos esta cita
que fue profetizada muchos años antes que esto ocurriera, cuando los Estados Unidos apenas estaba en desarrollo, apenas tenía sus cuernos de cordero. Esta cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 435. ¿Cuál era en 1798? Toma esta cita, porque en esta fecha, termina la profecía de los 1260 días. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y, según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Una cita muy esclarecedora. Si no entiende, vuelva a leer y vuelva a leer los pasajes de las Santas Escrituras. Muy bien, el día jueves tiene como título Profetizar de nuevo. Yo le pido que usted lea el capítulo número 10 completo. Yo solo voy a leer del capítulo 8 al versículo 11 y después leeremos algunas citas para ver cómo el espíritu de profecía interpreta estos pasajes. Vale la pena decir que no solo somos nosotros los que interpretamos esto de esta manera. Después del gran chasco, pues los que se reunieron a estudiar la palabra llegaron a la conclusión de que el gran chasco estaba profetizado en estos pasajes y, como veremos, se manda a volver a predicar el mismo mensaje hasta que se termine de evangelizar el mundo entero. Pero en sí estos pasajes profetizan el gran chasco que tuvieron la iglesia en el año 1844. También vale la pena recalcar, porque he leído en muchos otros libros que critican nuestro movimiento, que esta era la iglesia adventista. Como la lección explica, de ese movimiento milerista es que sale el remanente o la iglesia que guarda los mandamientos del Señor y que va aprendiendo con el transcurso del tiempo las doctrinas, sobre todo la del santuario, que estaban en la palabra del Señor y que hasta ese momento y hasta el día de hoy somos posiblemente uno de los movimientos únicos que enseñamos qué significa realmente el santuario terrenal y su significado en el plan de salvación, y que el Apocalipsis es realmente la revelación de un santuario celestial. Pero aquí dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Nosotros creemos que ese libro que comió, que eran partes de la profecía de Daniel que no se entendían, que se entendieron cuando comenzó el movimiento milerista, fue un mensaje que trajo mucha felicidad, porque realmente ellos creían que Cristo iba a venir, pero después que no vinieron y que nosotros conocemos como el gran chasco,
eso fue algo muy amargo. Sin embargo, aquí dice que debían de volver a predicar, dice. Era necesario volver a predicar el mismo mensaje, que es el mensaje que nosotros conocemos como el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leer algunas citas donde nos dice qué significa el ángel que se para, ¿verdad? Y pone su pie, ¿verdad? En un lado y pone su pie en el otro lado. Y veremos que es muy interesante cómo ya para aquel entonces esos hermanos que estudiaban la palabra interpretaron estas profecías. Leamos algunos pasajes del espíritu de profecía. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más o nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Él es el creador, ¿verdad? La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. O sea que significa 2 cosas, el poder de Dios, que es el creador sobre el universo, y también el mensaje que será predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países, en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje, están representadas por el acto de devorar el librito. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es clara en Mateo, ¿verdad? 24:14, que será predicado este evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y entonces Cristo vendrá. Con cuánto amor y celo deberíamos nosotros de predicar este mensaje para que el Señor venga pronto y acabemos esta obra para que cada uno pueda decidir su destino eterno. Muy bien, leamos otra cita que está en Cristo Triunfante, en la página 346. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Creo que esto es importante porque inclusive aún pastores, algunos no muy pocos, ¿no? Pero adventistas, andan diciendo que Cristo vendrá en el 2030 o otras fechas más. Así que por lo tanto, claramente aquí dice que no hay más tiempo profético en el cual se pueda definir una fecha. La última profecía es la profecía de los 2000, las 2300 tardes y mañanas. Así que si nosotros entendemos esto, no vamos a ser engañados. Luego tenemos otra cita más. Esta es la última cita que vamos a leer. Y bueno, ya la voz no me da más, no aguanto. Pero en medio de todas las cosas que suceden, mis queridos hermanos, tú y yo tenemos esperanza. Y esta cita es una de mis citas preferidas. Como me gusta. Porque hay veces, como somos humanos, nos desesperamos. Vemos que suceden cosas y pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero mira lo que esta cita dice para terminar. Así como la complicada semejanza de ruedas estaba bajo la dirección de la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder,
la ambición y los caprichos de ellos, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los ángeles del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, este mundo no está a la deriva. Dios se encarga de él. Dios se preocupa por ti y por mí. Cuando Isaías en el capítulo 6 va al templo, porque estaba tan preocupado porque había muerto el rey Usías, él sabía que los asirios iban a venir, iban a destruir por completo el reino del norte. Él fue atribulado. Pero cuando fue ahí, mi querido hermano, se encontró con la visión de que este mundo está lleno de la gloria de Dios. Todo está bajo sus manos. Pronto Dios establecerá su reino, un reino de equidad, de justicia, donde sus súbditos vivirán con Él por la eternidad. Yo quiero estar allí. ¿Y tú? ¿No te gustaría estar allí? Entonces debemos predicar el Evangelio, decirle a otros que pronto Cristo vendrá. Yo te pido que si tú crees que esto ayuda a alguien para que aumente su fe, para que conozca las profecías, por favor compártelo, dame tu like, envíame tu comentario y así esto aparecerá en la lista de YouTube y otros más podrán verla. Que el Señor te bendiga, por favor, ora por mí, me siento un poco enfermito, pero yo sé que el Señor me ayudará, estoy en sus manos, pero tus oraciones de intercesión son muy importantes. Oremos los unos por los otros y nos vemos con la ayuda de Dios, si es su voluntad, la próxima semana. Un abrazo.